Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro enfoque, enfocando el día, y para eso somos un equipo que quiere ayudarte a tener la mejor jornada con una oportuna orientación de lo que está pasando en el país. Así que sea un día bonito para ustedes, eso deseamos aquí en nuestro equipo de enfoque matinal, que ya se integra con Nelson Rodríguez, Pablo Macchini y quien les habla, Adi Curros. Buenos días. Muy buenos días, país, buenos días, República Dominicana, aquí estamos. A trabajar, se ha dicho, señor Rodríguez. Arranque. Buenos días, buenos días. Martes 9 de junio, señor Macchini, estaba viendo un concierto en el fin de semana. Alberto Cortés y otros artistas, cantantes, que estaban haciendo una comparación de sus tiempos juveniles y ya cuando llegan a la mayoría de edad. Entonces me llamó la atención unos versos de Cortés que decía: pasaron los 60 y aún es primavera. Pasaron los 60 y aún hay cosas que contar. ¿Usted estaba pensando en Alberto Cortés o en Leonel Fernández? Por cierto, el profesor Fernández es que tiene que cuidarse porque ya él está en el rango de riesgo del coronavirus. A propósito, vamos a pasar íntegra la entrevista que se le hizo anoche en Decisión 2020 al expresidente Fernández. Ese será nuestro plato fuerte desde las 7:30 en adelante. Se la recomienda, se la recomiendo porque el hombre demuestra que si es por hablar bien, preciso y con abundancia, nadie le gana. Es un claro ganador. Como se dice ahora, el hombre tiene su relato. No importa lo que tú le preguntes, él siempre va a tener su relato. Ya es trabajo del ciudadano, pues, seguir a profundidad. Pero lo cierto es que es admirable. Sí, pero el doctor Fernández como expositor, y yo siempre he dicho que es el entrevistado más... Yo he entrevistado aquí a todo el mundo, o sea, líderes políticos, líderes empresariales de algún momento, y yo no conozco en República Dominicana un entrevistado más difícil, por lo bien amueblado que está intelectualmente, por la experiencia de Estado, pero también algo terrible, la capacidad de improvisar. O sea, esas son tres cosas que sacan a Leonel Fernández de liga, fuera de liga. Sí, pero yo le decía a Leonel que él luce impolítico en algunos aspectos de la coyuntura, por eso de que ellos no votarían por el PLD o por el candidato del PLD en una segunda vuelta. Yo decía que la política se nutre de realidades, pero se puede dar caso de que ellos se vean compelidos, o al revés, le planteé el escenario hipotético de que el PLD quede en tercero y ellos necesiten en la fuerza del pueblo su voto del PLD. Dice, no hay problema, porque los PLDistas van a votar como quiera por la fuerza del pueblo. Yo decía que no son tan así los escenarios. Medio arbitrario, porque me estaba diciendo algo que yo le decía, así decía usted en octubre. O sea que él no contempla ese escenario, que ellos estén fuera de la segunda vuelta. Y lo de octubre dice, sí, pero me hicieron fraude. O sea que él no perdió en octubre, aunque el que cobró fue Gonzalo. Entonces en política no se puede ser impolítico. La historia está preñada de alianzas, de acontecimientos inimaginables en algún momento que se dan porque lo impone la realidad. Pues le recomendamos esa entrevista del profesor Fernández dentro de un rato. Él habló lo del estado de emergencia, la extensión, lo vi con mucha lógica y muy comedido. Él señala que si hay problemas y hay que volver atrás, que se vuelva atrás, pero que no debe aprobarse una nueva extensión a menos de un mes de las elecciones. Ese es el gran gancho. El presidente Medina pide 17 días, sería hasta el 30 de junio, apenas 5 días antes de las elecciones nacionales y congresuales, y él tendría en su mano, el gobierno podría disponer de la libertad de tránsito y de la libertad de reunión, de asociación en medio de una campaña. Entonces esta vez sí la oposición debe hilar fino. El Senado se reúne hoy en la mañana, eso es un clavo pasado, eso van a aprobar esos 17 días.
Habrá que ver el planteamiento principalmente del PRM. Mucha gente decía que Abinader fue comedido ayer al decir que el partido iba a analizar esta nueva convocatoria, pero olvidan lo que así piensa, que que Abinader estaba en un escenario especial que era el del CONE. Entonces, en ese escenario él tiene que lucir así, porque incluso para la extensión anterior, el CONE fue de los primeros grupos que se pronunció a favor de que se mantuviera la emergencia nacional. Entonces, en ese escenario, Abinader dice, vamos a analizar la situación. Pero veremos pues, eso será ahorita lo del Senado, y ya el jueves tendrán la ocasión de reunirse los señores diputados, pero reitero, se le han puesto difícil a la oposición, no necesariamente por los criterios que enarbolamos con la prórroga anterior, de que cualquier cosa que pasase en el país se le iba a achacar a la oposición, sino porque, señores, estamos hoy, mal contado, a 26 días del 5 de julio y en una emergencia nacional, como decía Leonel anoche, que él tiene que recogerse al echarse de la paloma, pero que de noche que están los contactos, están las cenas de recaudación de fondos y la oposición no puede hacer actividad por la extensión. Pero esperemos pues, pero lo que quiero significar es que quizás esta vez la oposición tenga razón si exhibe una posición más determinante. Habrá que ver lo del toque de queda, si es posible mantenerlo en algunas circunstancias, pero ni modo, nueva prórroga o nueva extensión del estado de emergencia. Volveré donde el profesor Fernández, pero quería iniciar formalmente mencionando a dos damas por dos hechos diferentes. La primera, Margarita Cedeño, que le concedió una entrevista de lo más divertida y humana a Los Foques, y le quedó muy bien. Ahora, a mí me gustaría ahora la segunda parte, la Margarita Cedeño funcionaria. Yo creo que ella tiene muchas cosas que debe volver a explicar, si ya las ha explicado, sobre todo esto del CIUBEN, todo esto de su filosofía política, la diferencia entre asistencialismo o ayuda. Hay una serie de cosas que personalmente me gustaría que la vicepresidenta concediera, y es una pena que ya nos haya concedido la entrevista a nosotros. Me hubiese encantado ponerme ahí en la cola, pero ojalá que la vicepresidenta, después de esta entrevista que gustó y que va a gustar, búsquela, a Los Foques, Margarita, aparece, pasara a esa temática importante. Me parece que es una decisión sumamente correcta y responsable, lo de que ya más o menos bajo control este asunto del coronavirus, ya las fases avanzando, la gente en la covidianidad, como se dice ahora. Ahora yo creo que es el momento en que ella asume un 24/7 con su campaña política, que la necesita y mucho el Partido de la Liberación Dominicana para equilibrar las cargas, en el sentido de que en este one-two que son Gonzalo y Margarita Cedeño, indudablemente que ellos se han dividido los roles. Entonces, la parte conceptual de explicar el programa, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, esto lo maneja mucho mejor Margarita Cedeño, entre otras razones por su experiencia de Estado. Entonces, creo que le hace muy bien a la candidatura del PLD, que hay que recordar que esa Margarita Cedeño es uno de los 3 frentes electorales que le han dado victorias al PLD cuando eran Leonel, Danilo y ella. Entonces me parece sumamente importante, además que ya era el momento de tomar esa licencia, porque antes a veces no se tomó en cuenta la situación de crisis y de absoluta emergencia que vivía el país, manejándose un gobierno por Zoom y todo este tipo de cosas. Pero me parece muy bien y acertado que ella haya concedido esa entrevista humana, pero me gustaría ahora la otra entrevista política, conceptual, para explicar muchísimas cosas.
porque por ahí es que prende. Fíjense cómo Fernández, pues lógicamente no la tocó a ella en esos términos, sino al candidato presidencial. La otra dama que quiero distinguir aquí, doña Robin Bernstein, y uno nunca ha sido muy cercano a los norteamericanos, ni al Departamento de Estado, tiene una relación de amor-odio con los con el gobierno norteamericano, aunque en los últimos años uno dijo que había pasado de Yankee Go Home a Yankee Welcome por el tutelaje especial que tienen los norteamericanos sobre la República Dominicana, que en ocasiones, como recientemente, pues nos han ayudado y mucho. Resulta que doña Robin acaba de superar, gracias a Dios, un cáncer. No lo sabíamos, no se había informado, entonces se ha dado la buena de que la embajadora norteamericana pues ha superado esto. Y estas son muy buenas noticias porque el pueblo dominicano, personalmente yo le estoy muy agradecido a la embajadora porque es increíble cómo ella, sin ser diplomática, ha sido, si no la mejor, una de las mejores diplomáticas que ha tenido los Estados Unidos, en el sentido de lo que yo siempre hablo, las buenas formas, las formas diplomáticas. No hay que andar por la vida humillando a un país amigo, echándole en cara sus partes oscuras, como tiene todo país, cada país tiene luces y sombras. Usted cuando es diplomático, usted destaca las luces y las sombras, pide una cita y se sienta con el presidente de la República y le hace todas las sugerencias. Pónganle comillas a las sugerencias si ustedes quieren. Y a mí me ha encantado la manera, primero es una persona sumamente humana, accesible, le gusta la chercha como si fuera una dominicana, conversar, hablar con la gente, pero fuera eso, la parte humana, a la parte política, a mí me ha encantado la forma en que ella se ha manejado, sin atropellos. Aquí sabemos quién tiene el poder, aquí sabemos que en este país, después de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, desde la primera invasión del 16, no se ha movido nunca una hoja importante del árbol político institucional que no haya sido o movida o con el beneplácito de los norteamericanos. Entonces, contar con una señora, insisto, que su rango es amiga personal de muchos años del presidente Trump. Sin embargo, miren qué bien lo ha hecho. Y qué bueno que ella haya ya sobrepasado. Esa es una buena noticia. Sobre la entrevista a Fernández, eso es lo que yo llamo, Nelson, bocato di cardenale en términos periodísticos. Así que ojalá que la disfruten, pero sí me llamó la atención algunas cositas. Por ejemplo, el progreso siempre es un proceso inconcluso, no tiene límites. Hay una dinámica y por consiguiente pienso que hay tareas inconclusas. Pero al mismo tiempo él dice que él volvió porque existían esas tareas inconclusas. Entonces la deducción lógica es que como el progreso no es algo acabado, las democracias no son perfectas sino perfectibles, siempre hay cosas, hay que ir avanzando. Estamos hablando de que mientras yo aspire, que nadie respire, que ha sido la gran contradicción que ha tenido Fernández con muchísima gente, en el sentido de que ya se sabe que hubo la oferta de que fuera la vicepresidenta Cedeño la candidata con el apoyo de ellos dos, y eso no se aceptó. Pero luego formó el partido y en ese partido pues tampoco la doctora Cedeño tenía oportunidades. Y estoy citando a la doctora Cedeño y no a otro dirigente PLDista, porque siempre he dicho que en el PLD hace 20 años que marcan 3 personas para el nivel presidencial y los demás están ahí. Y eso no son afirmaciones, no son datos verificables en las relaciones, en las primarias del PLD, donde antes de que el presidente agarrara y pusiera, ven Gonzalo, toma la bola, ven a pichar, se hizo todo el intento del mundo con precandidatos y las encuestas están ahí. Pero me llamó especialmente esa parte. O sea, el progreso es algo que se va haciendo y se supera algo
hoy y hay otra cosa que avanzar. Es decir, que mientras el progreso no se termina y no se puede terminar el progreso, sino que es algo continuo, pues eso a mí me motiva a participar. Entonces es un dato importante. Y lo otro es que repitió lo de las primarias. No, el escenario de la derrota no existe. Entonces eso no es democrático. Esa parte no es democrática. En el sentido de que sí, profesor, usted puede perder. No solamente puede perder, es que hoy todas las encuestas de mínima credibilidad lo tienen a usted situado en un tercer lugar. Incluso algunas en un lejano tercer lugar. Por consiguiente, por supuesto que usted puede incluso ganar en la primera vuelta. No solamente clasificar, sino ganar en la primera vuelta. Sí. Ahora, hoy esa es la situación. Y la tendencia siempre ha sido a la polarización. Entonces, que en un escenario así se repita la afirmación de que no, yo no acepto la derrota. Eso no está tomado en cuenta, ¿no? Eso no hemos pensado, ese escenario no lo hemos meditado. Entonces, es interesante esto. Vamos a ver, porque en esto es interesante que ustedes puedan ahora despacito, después de la pausa, ver la entrevista, pero yo me reitero de cuando se une la formación académica, la experiencia de Estado con la agilidad mental, entonces las cosas son serias, porque además este expresidente Fernández tiene todo un relato que sabe explicar y muy bien. Bocato di cardenales periodístico, señor Rodríguez. Me gusta ese aspecto de los posibles escenarios, porque yo le insistí un par de veces ayer. Bueno, a propósito, suapió con Gonzalo Leonel, que no sabe hablar, que en 5 años en el comité político él nunca vio que Gonzalo levantó la mano, que no conocía hasta ahora el tono de voz de Gonzalo. Por ahí anda Leonel, pero a donde voy es a los escenarios. Yo le dije que él decía para octubre que no está contemplado que él pudiera perder, y perdió, porque él decía que era 70-30. Cuando reconoce que perdió, me dice que fue por 26,000 votos contra el Estado, contra los alcaldes, contra los gobernadores. Entonces yo digo, cambie el relato, profesor, y usted dice que lo venció el Estado, como dijo Danilo, pero no diga que usted no perdió. Perdió por 26,000 votos, por una cabeza, diría Gardel, pero perdió. Y lo digo para retomar el escenario ahora de Julio, que él no se imagina que él quede fuera de la primera vuelta. Él no cree que necesite los votos del PLD, porque los del PLD van a ir para su lado. Yo le preguntaba, luego de pedirle permiso para entrar a su casa, él me lo concedió, de la relación con Margarita, de que así como el PLD tiene que añoñar a los votos de la fuerza del pueblo, él tiene la posibilidad de buscar una transacción con su esposa. Tú me apoyas a mí, yo te apoyo a ti, en un posible escenario. Pero ¿qué dijo el profesor Fernández? No es necesario. O sea, porque él dice como que ese escenario no se va a dar, de que él necesite los votos de Margarita, porque automáticamente él cree que los PLDistas todos se van a ir en loca caravana a votar por la fuerza del pueblo. Yo coincido con Pablo, todas las encuestas habidas y por haber le dan un tercer lugar a la fuerza del pueblo. Yo le mencioné que la encuesta Marpain dice que un 36% de los miembros de la fuerza del pueblo simpatiza con Margarita, es decir, que eso es un plus para una segunda vuelta. Él dijo que eso no vale porque la encuesta de Bernardo no sirve por ser telefónica. Entonces él debe hacer unos relatos, tiene pendiente para la historia, porque él no puede decir que no perdió en octubre. Usted perdió, usted puede decir razones varias. Y cuando él reconoce que perdió por 26,000 votos y dice que lo venció el Estado, en otras palabras, porque él dice que lo venció no solo el Estado, sino los alcaldes, los gobernadores, los recursos del Estado, eso podría ser un buen relato. Adi, ¿tiene algo por ahí? Sí. Quiero compartir con ustedes, saliéndome un poquito del ritmo político, porque hoy vamos a tener ya una agenda fuerte que se impone.
qué entrevista, los felicito porque la verdad es que la gente necesita escuchar a los líderes y si son llevados a las preguntas correctas, pues lo que escuchamos es plato fuerte de desear. Miren, hay una investigación científica que quiero compartir con ustedes por el valor que he visto. Se trata de la evaluación de 3 brotes y lo comparte el periódico El País de España, un periódico que es muy bueno en la investigación, que es un referente y que ha utilizado también fuentes de mucha fidelidad. ¿Qué han analizado? Cómo en un restaurante, en una oficina de trabajo y en un autobús se produjeron brotes masivos y qué cosas hubo en común para que las tomemos en cuenta en un momento en que estamos en desescalada y que la gente no se quiere infectar. Todo el mundo está cuestionando, ¿tendremos que ir a más tiempo de cuarentena? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo esto se remedia? Pues aquí está, porque es información de mucho valor. Vamos a empezar hablando rapidito así por lo que ocurrió en la oficina. En una oficina en la que se trabaja como call center de 137 empleados, 79 dieron positivo. La distribución de esa oficina es de mesas de trabajo de 9 personas que estaban en largas horas de trabajo ahí interactuando. Se evaluó el edificio completo y fuera de la oficina, solo 3 personas, independientemente de que es un edificio de casi 1,000 trabajadores, dieron positivo, aunque compartían ascensor, aunque compartían otras áreas comunes. ¿Qué han determinado? Los espacios cerrados a través de los aires acondicionados sí representan el peligro de que micropartículas se distribuyan y gente que está en largo tiempo en contacto resulte infectada. Eso no pasa la prueba si las personas usan su mascarilla. ¿Cuál es la recomendación? Que definitivamente no se cuestione y no se negocie la distancia social. La recomendación al evaluar ese foco de contagio en el que más del 50% de los trabajadores se infectaron es que no se puede negociar la distancia social, que hay que evitar las áreas cerradas y que la gente debe mantenerse con la mascarilla. Otro lugar evaluado fue un restaurante en el que, independientemente de que personas que estaban cerca no se contagiaron, una mesa en la que estaba el paciente cero infectó 3 mesas más. La dirección del aire fue la clave. El aire estaba encima de mí, por imaginar, y todo el que estaba detrás de mí recibió esa infección porque estuvieron más de 3 horas juntos. No ocurrió lo mismo con el que estaba al lado, que solo se quedó en esa mesa 18 minutos y adicionalmente no tenía la misma dirección del aire acondicionado. Por eso se insiste en que la gente prefiera compartir en espacios abiertos en función de investigaciones serias como esta, que han sido respaldadas por una universidad de Seúl, por también una universidad de China y otra universidad de España. Por último, el tema del transporte, que aquí vemos tanto como la gente ha puesto hasta videos de cómo van en el metro, de que estamos todos amontonados, de que la distancia social sí o no se está respetando. En ese escenario del autobús, un grupo de personas salieron a la fiesta del Año Nuevo chino y en el autobús, aunque hubo varios, uno de esos medios de transporte resultó con el 80% prácticamente de los que iban dentro infectados. La razón, lo mismo, compartieron durante muchas horas sin un espacio físico que fuera de la recomendación y con un mismo aire acondicionado, la circulación de aire. La circulación de aire se está considerando, y esto es lo que dicen los científicos, como un factor de riesgo. Entonces, ahí está, seguimos en desescalada, prefiera los lugares, tiene que convertirse en el filtro, usted mismo, porque nadie puede ir por la calle con un policía detrás. Ahora esto no puede funcionar así. La salvación es individual y usted tendrá que buscar sus mecanismos. Conviértase en el filtro de su propio cuidado, de su salud, eligiendo los lugares en donde pueda permanecer seguro. Pero hablando de los espacios de trabajo, es importante que de forma administrativa celosamente se siga esa recomendación. Así va. Bueno, don McKinney, eso de don no es... Dolió. No es por los 60 y la primavera de Alberto Cortés, sino una señal de respeto. Vámonos a la pausa con la entrevista del expresidente Leonel Fernández. Miren la cualidad, 3 veces presidente y 3 veces expresidente. Usted dirá, qué perogrullada. No es lo mismo ser presidente y tener la sartén por el mango que la condición de expresidente, de ver desde fuera lo que él sabe, cómo funciona desde dentro.
Venimos con Leonel Fernández en la entrevista que concedió anoche a CDN en Decisión 2020. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Decisión 2020. Después de varias semanas vuelvo a encontrarme con mis queridos compañeros Nelson Rodríguez, Héctor Marte. Es un gusto para mí estar en este espacio y hoy además con una entrega especialísima. Estamos en la recta final de la campaña electoral en la República Dominicana. El expresidente de la República, Leonel Fernández, además candidato de la Fuerza del Pueblo, nos acompaña esta noche. Para nosotros es más que un gusto presentarle y darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, presidente. Muchas gracias, Catherine, Nelson, Héctor. Gracias por esta gentil invitación para participar con ustedes una vez más. Bueno, el gusto es todo nuestro, presidente. Yo pienso que la ciudadanía está a la expectativa. Lamentablemente, en eso voy a arrancar por coincidir con usted en su último discurso, por decirlo de alguna manera. La gente estaba esperando un debate, ese debate no se dio, pero la gente está ávida de escuchar las posiciones de distintos candidatos. Y quiero arrancar por entrar en materia, un titular que sin duda despierta mucha preocupación entre los dominicanos. El tema del desempleo, cómo va a afectar, cómo nos va a terminar de impactar el COVID-19. El Ministerio del Trabajo está hablando que más de 1 millón de personas están fuera de sus empleos, pero que todavía no se sabe cuál va a ser el impacto real. ¿Cuál sería su principal estrategia de ganar la presidencia de la República, presidente? Arranquemos por allí, por favor. Claro, obviamente que el COVID-19, además de tener un impacto en el orden sanitario, ha tenido una incidencia enorme en lo que tiene que ver con la parte económica y social y ambiental, diría aún más. En la parte económica, porque la proyección que se tiene para República Dominicana es de crecimiento cero para este año 2020. Y cuando hay crecimiento cero, hay cierre de empresas, hay suspensión de contratos de trabajo, hay disminución del consumo, el comercio también se debilita. En fin, hay una situación propiamente de estancamiento, una situación de recesión. Si durante, digamos, 3 periodos consecutivos la economía no crece, técnicamente es recesión. Por tanto, estaríamos en una recesión en lo que resta de este año 2020. Ciertamente está el tema del desempleo, pero en la medida en que vayamos avanzando en el tiempo, entrando en esta primera fase, en esta primera etapa de recuperación y reactivación, entonces gradualmente las empresas volverán a abrir sus puertas, los trabajadores volverán a reingresar y la economía empezará a crecer de nuevo, de manera gradual. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, que llegó a 40 millones de desempleados en 3 meses, ya empieza a bajar el número de desempleados, se están integrando de nuevo a sus labores cotidianas. Lo mismo va a ocurrir en República Dominicana. Ahora bien, cuando hay una recesión motivada por cualquier motivo, cualquier causa, la manera de poder salir de la recesión es lo que los técnicos llaman políticas anticíclicas, que consisten básicamente en un aumento del gasto público. Es el Estado el que reacciona incrementando el gasto público con la finalidad de generar una dinámica de nuevo en el crecimiento, una confianza en el futuro por parte de los agentes económicos. Y entonces, naturalmente, en el caso específico que nos ocupa, no es solo un tema nacional dominicano, es un tema global. Y por tanto, hay una respuesta nacional y una respuesta global que se empieza a articular en relación a las propuestas que hace el G20, que reúne a las 20 principales economías del mundo, y han estado planteando, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2008, con motivo de la crisis financiera global, que se delinearon dos conceptos distintos. En Europa, austeridad; en Estados Unidos, estímulo al gasto. Ahora hay una sola idea, de que efectivamente para salir de la actual situación de recesión mundial, la única manera es mediante el incremento del gasto público. No importa que eso implique incremento del déficit fiscal, no importa que incremente la deuda, es cuestión de corto plazo para reactivar el crecimiento, y una vez que este se produzca, la importancia de la deuda o del déficit disminuye en relación al Producto Interno Bruto. Presidente, en los últimos días lo hemos escuchado a usted hablar de los fondos de pensiones. Sí. Ya sabemos lo que usted piensa. Pero hay una línea de pensamiento distinta, que consiste en ver que disponer de esos fondos es apostar a que el trabajador financie la crisis con sus ahorros. ¿Qué piensa usted de ese punto de vista? Yo lo que he puesto es lo siguiente. Se ha planteado que no es aconsejable que los trabajadores tengan acceso a sus ahorros en los fondos de pensiones
no solamente por el hecho de que están consumiendo lo que sería parte de su futuro, lo están haciendo desde ya, sino por el hecho de que eso podría afectar la estabilidad macroeconómica. En razón de que para, digamos, manejar el tema del déficit cuasi fiscal que nos viene desde la crisis bancaria del 2003, generalmente el Banco Central emite bonos adquiridos con fondos de pensiones y mantiene la estabilidad. Yo comprendo eso. Ese es el argumento que se ha esgrimido. Pero digo, ¿por qué si se esgrime ese argumento, que me parece que es correcto, resulta que el Ministerio de Hacienda en estos momentos puede emitir bonos adquiridos por los fondos de pensiones a través del Banco Central, que hace la transacción con las AFPs? Si el gobierno puede hacer eso para manejar 40.000 millones de pesos en estos momentos, bajo el alegato de que es para obras de infraestructuras, eso dice la resolución del Ministerio de Hacienda, ¿por qué lo que se dice con respecto a los trabajadores no tiene lo mismo con respecto al gobierno? Entonces, frente a eso, lo que he sostenido es que esos 40.000 millones de pesos que ya fueron transados, ya se emitieron los bonos, ya el dinero está en manos del gobierno, en lugar de que los utilice el gobierno, que pasen a manos de los trabajadores. Ese es el argumento que he estado esgrimiendo, que me parece justo, porque si son trabajadores que en estos momentos sus contratos de trabajo están suspendidos, no están recibiendo los ingresos que necesitan para satisfacer necesidades fundamentales, entonces por lo menos que esos 40.000 millones que ya fueron emitidos pasen a manos de los trabajadores directamente. Presidente, la pandemia ha afectado obviamente todos los aspectos de la vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres, y evidentemente ha impactado grandemente en la campaña electoral, en el proceso, en la forma de hacer campaña. ¿Cómo ha manejado usted ese cambio tan repentino que ha tenido que hacer? Usted quizá no necesitaba, como quizá otros candidatos, darse a conocer, porque ya es quizá la figura política más conocida del país. Es quizá una de las figuras también que más experiencia tiene en campañas electorales, pero tiene experiencia en campañas de la manera tradicional, claro, en la cual el contacto, ¿verdad?, la interacción es un elemento fundamental. ¿Cómo ha podido hacer el transfer y qué tanto le ha impactado? Sin duda que es una campaña completamente atípica, inédita. O sea, no tiene antecedentes lo que estamos viviendo en la República Dominicana y sobre todo en el aspecto electoral. Pero yo diría, todo el proceso electoral del 2020 ha sido un proceso accidentado. Esto empezó con las primarias del PLD con un fraude. Esto sigue el 16 de febrero con una suspensión de las elecciones municipales porque hay un programa de software que sencillamente fue programado también para producir adulteraciones en los resultados. Entonces tenemos que trasladar las municipales del 16 de febrero para marzo. Tan pronto pasan las municipales, entramos en la pandemia. No se ha podido hacer, digamos, una campaña adecuada porque hay cuarentena, porque hay un estado de emergencia, ¿verdad? Y en esa situación de toque de queda a partir de las 5, una campaña que se hace a medias y ya a las 5 no puede ser, cuando normalmente es de noche, que se realizan las cenas de recaudación de fondos, los encuentros sectoriales, pues no ha podido ser posible en esta ocasión. O sea, es un proceso accidentado desde las primarias al momento actual. Y por lo tanto ha sido solo en los últimos días en que hemos podido ir saliendo, haciendo un recorrido en contacto con la gente y hemos visto la reacción emotiva de la gente, una vez más, porque es la única forma real de usted hacer una campaña. No es solamente poniendo vallas, poniendo afiches o enviando mensajes a través de las redes. Se requiere el contacto humano y la transmisión del mensaje. Exactamente qué es lo que usted plantea, por qué esa campaña aspira a dirigir los destinos del país, qué están diciendo sobre educación, qué propuestas tienen sobre salud, cuál es el futuro del país. Y eso solamente se puede explicar en contacto con la gente y la gente preguntando y presentando sus problemas locales, porque lo que me dicen en Asua no es lo mismo que me dicen por Montecristi. Cada quien tiene su agenda particular de carácter local. Pero no deja también una elección positiva, o sea, un esquema diferente que se podría aprovechar de una vez pasada la pandemia, porque tenemos muchos años criticando la campaña porque es muy larga, porque es muy intensa, porque es muy ruidosa, y siempre venimos los medios de comunicación y los mismos políticos planteando que debe cambiarse la forma de hacer campaña. Es decir, no se puede también sacar una especie de enseñanza después que esto pase. Bueno, es que universalmente toda campaña requiere el contacto humano, universalmente, eso es insustituible. Ahora, en esta campaña se ha hecho mayor uso de la virtualidad. Tenemos plataformas electrónicas, se comunican por ahí a través de Zoom, a través de Google,
Bien, eso, digamos, el teletrabajo, ¿no? También la telecampaña ha sido un poco esto, y se mejoran mecanismos de comunicación por esa vía. Pero eso no sustituye, no puede reemplazar el contacto humano. Quizás ruidosa porque se hacen las caravanas, se hace lo otro, pero también es parte de una cultura política, porque eso no es así en todas partes. Es un país de dimensiones territoriales pequeñas, o sea, usted puede recorrer la República Dominicana en poco tiempo. No es Estados Unidos, que hay que tomar un avión de Nueva York a California y te toma 7 horas. Aquí no. Aquí por tierra, pues nos trasladamos a Baní, que está a 1 hora, Bonao está a 1 hora, y hacemos la campaña de esa forma. Entonces, sí, como no, ha sido una campaña trunca en ese sentido, no es exactamente a lo que estamos acostumbrados, pero uno se adapta a las circunstancias del momento y trata de salir a flote. Y es lo que hemos intentado en este proceso electoral. Presidente, en la respuesta que le da a mi compañero Héctor Marte, describió usted un poco el proceso electoral, tanto de 2019 como de 2020, y creo que es fundamental para el proceso que estamos viviendo en la República Dominicana saber cuál es su perspectiva con relación a la confianza que tiene para usted, que es candidato, la Junta Central Electoral como árbitro de un proceso que viene con esta historia reciente. Sí. Además de eso, quiero adicionar a esa pregunta, no solamente su confianza ante el árbitro, la idea que tiene un grupo importante de la sociedad de que en la República Dominicana no hay consecuencias para situaciones tan gravosas como la suspensión de un proceso electoral que le costó millones de pesos a la República Dominicana. Sí, nosotros siempre queremos creer en el árbitro electoral, así como en todas las instituciones públicas. En principio de eso se trata, un nivel de legitimación que se fundamenta en la credibilidad y la confianza. Ahora, con el voto automatizado, siempre tuvimos razón con nuestros alegatos. Decíamos, primero, ese programa de software elaborado, diseñado por el equipo técnico del Departamento de Informática, tenía que ser sometido a una auditoría técnica, a normas de calidad internacional. No ocurrió así. Entonces no funcionó bien para las primarias del 6 de octubre del PLD. Con posterioridad, IFES, la institución norteamericana de sistemas electorales, sugiere que a ese software que se elaboró para las primarias se le deben añadir 9 capas de seguridad, 9 capas adicionales de seguridad, que es el software que se va a utilizar en febrero. Pero en febrero no funciona. Y entonces la OEA emite un documento donde encuentra 21 hallazgos de disfuncionalidad de ese programa de software. ¿Por qué no fue operativo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no pudo garantizar seguridad? Y entonces el sistema de voto automatizado quedó descartado porque fue ineficaz, porque fue inoperante, porque se diseñó de forma tal que no correspondía a normas estandarizadas internacionales. Ahora vamos entonces al voto manual. Y es interesante porque en Venezuela, que usted conoce bien, el sistema de votación automatizado, igual que el de aquí, emite un voto físico comprobante que usted deposita en la urna. Y por tanto, cuando usted cuenta los votos físicos, tiene que estar en armonía o coincidir con el voto automatizado. Cuando me tocó ser el observador, el jefe de observación electoral de UNASUR en Venezuela, en diciembre del 2015, elecciones parlamentarias, ese fue el sistema que se empleó y la oposición ganó, porque ahí no se podía hacer fraude. Ahora, se contaban los votos físicos y se contaba el voto automatizado. ¿Qué pedimos nosotros aquí? Que se hiciera eso, sobre todo porque era un plan piloto el que se tenía en las primarias. Si funcionaba bien, se iba a aplicar a las municipales y presidenciales, pero no se quiso. Yo me preguntaba, ¿pero para qué se deposita el voto entonces? ¿Cuál es la razón de depositar el voto? En Venezuela se cuenta. Y como se contaba y como se cuenta, cualquier, digamos, irregularidad que ocurra no tiene que ver propiamente con el sistema de votación. Ya sería otra cosa, pero no con el sistema de votación. En el caso nuestro, lo que falló fue el sistema de votación. Ahora vamos a un sistema manual tradicional donde también se puede cometer fraude. Y de hecho se han cometido fraudes en el pasado utilizando el voto manual, pero hay una diferencia. La magnitud, la escala del fraude que se pueda cometer y el nivel de opacidad. El fraude cometido por vía electrónica nadie sabe cómo fue, nadie lo vio. Eso tendría que examinarse con una auditoría técnica posterior.
Pero en el caso del voto físico, los delegados de mesas están ahí, estarán contando, estarán viendo cuántas personas vinieron a votar aquí, eso hay un registro, cuántos votos hay ahí, tienen que coincidir, Claro. ¿verdad? También los partidos tienen más o menos quiénes son sus votantes, tienen un padroncillo, y por tanto hay factores que permiten disminuir o mitigar el impacto de una adulteración de resultados cuando el voto es físico y es manual. Pero, la Junta, perdón, excusa. déjame, la segunda parte de la pregunta Sí. era, presidente, la situación de que no hay un resultado y no solamente un culpable, porque el término culpable podría manejarse, pero la gente dice no hay consecuencias para una situación tan gravosa como la suspensión de un proceso electoral. Eso le costó millones de pesos a la República Dominicana, costó voluntades, costó incluso credibilidad que quizás sea difícil de rescatar para el proceso que Claro. está por venir. Yo diría, ahí hay dos cosas. Primero, el lenguaje diplomático utilizado por la OEA en su informe habla de 21 hallazgos. Sí. Yo diría, hay 21 acusaciones y se tipifica el delito. Ocurrió el hecho. O sea, el hecho de que hay un programa de software que fue ineficaz. Segundo, causó un daño. Hubo que suspender las elecciones. Yo presumo la intención dolosa. Se tipifica el delito. Ahora, como teníamos elecciones en el corto plazo, pues ya era crear un problema mayor que podría poner entonces en riesgo este proceso electoral de ahora, y eso se ha dejado. Pero en el fondo, 21 hallazgos son 21 acusaciones las que hay ahí. Y eso es cuestión para discutir en el futuro, porque eso falló, eso fracasó. Y el fracaso estuvo en la mala gerencia de la Junta Central Electoral. Yo espero que la lección haya sido aprendida y que realmente podamos tener confianza en un árbitro electoral que sea imparcial, que sea neutro y que pueda garantizar la seguridad del ejercicio del sufragio. Pero la Junta ya se reivindicó en su estima, en este momento, Se reivindicó en su estima, en su autoestima. en la suya, la estimación suya hacia la Junta, hacia ese árbitro. Como digo, yo espero que esté a la altura de las circunstancias, y eso espera la sociedad dominicana, ¿verdad? Es decir, en el caso más benévolo con respecto al voto automatizado de octubre y el de febrero, fue ineficaz desde el punto de vista gerencial. En el ámbito más benévolo, siendo condescendiente, fue ineficaz. Ahora, yo entiendo, ¿verdad?, que cuando usted permite votar hasta las 2 de la madrugada y no se para eso, ya hay intenciones de otro tipo que tendríamos que discutir a otro nivel. Bueno, perfecto. Se ve que queda todavía sus rapas, sus residuos. No, esa es la historia. Bueno, muy bien. La historia no se borra, la historia está ahí. Presidente Fernández, usted es un político muy curtido y hay gente que dice que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández están siendo impolíticos cuando a lo lejos dejan ver que en ningún caso votarían en una eventual segunda vuelta por el candidato del PLD. ¿Y por qué se habla de lo impolítico? Y en el caso que sea usted el que necesite los votos del PLD. Es que yo le diría, el PLD no podrá ganar en primera vuelta, como no gana nadie en primera vuelta. Todos los datos indican que iremos a una segunda vuelta. Si el PLD no gana en primera vuelta, seguro pierde en segunda vuelta. Porque la única forma de que el voto PLDista se pueda recomponer pasa por la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene que clasificar para la segunda vuelta y las bases del PLD, todas, votarían de manera automática por la Fuerza del Pueblo. Porque yo he estado siempre en las victorias del PLD. Pero ustedes no votarían por el PLD entonces. Es que no vemos ese escenario posible. Todavía no vemos ese escenario. Para nosotros el escenario que se presenta es que nosotros clasificamos para la segunda vuelta. Si ellos clasifican, entonces estaremos en pugna. Si ellos no clasifican, entonces estoy seguro que las bases del PLD votarán por la Fuerza del Pueblo. Pero, presidente, que yo tengo esa misma inquietud en eso. Si se diera el caso de que, porque hace mucho tiempo que tenemos proceso de polarización, quizá este es el proceso más atípico que hemos visto en mucho tiempo, porque hay 3 coaliciones, usted encabeza una de ellas, con la Fuerza del Pueblo y los aliados, pero si no clasifica, usted va a tener que tomar una decisión, entiendo yo. O sea, o apoya abiertamente a una de las opciones, que uno entiende que sería el partido de oposición, o deja en libertad a sus seguidores de que voten en la dirección es que usted me entienda. presenta un escenario que nosotros no contemplamos de la Fuerza del Pueblo. El escenario que nosotros contemplamos es que vamos a clasificar. Y como ese es el que contemplamos, el otro ni lo miramos. Presidente, usted se cansó de decir en la primaria que no había posibilidad del escenario que se dio. Y ganamos. Y ganamos.
Lo que yo dije se cumplió, nosotros ganamos. Ahora, el fraude es otra cosa. El fraude corrompió el proceso. El fraude lo corrompe todo. Y eso fue lo que ocurrió. Pero nosotros ganamos. Y le ganamos al Estado. Le ganamos a un presidente de la República que se involucró. Le ganamos a los alcaldes, a los senadores, a los diputados, a todos. Desde abajo, sin tener recursos, le ganamos. Usted se imagina. Y el fraude aún, la diferencia fue de 26.000 votos frente al Estado Dominicano. Ganamos. Presidente, tenemos que irnos a comerciales. Solamente para cerrar esta idea, que entiendo usted tiene su posición firme en que no habrá posibilidad de que su organización pase a una Ese segunda es vuelta. el escenario que contemplamos en estos momentos. ¿Qué es? Y que esperamos consolidar cuando hagamos esta gira por todo el país y entremos más en contacto con los distintos sectores populares. ¿Qué es para usted innegociable, presidente? Y se lo pregunto desde la perspectiva de que hay procesos que en el marco de esta campaña estarán sobre la mesa. Respóndame cuando venimos de comerciales. Muy bien. Ya veremos. Continuamos con esta interesante conversación con el expresidente Leonel Fernández, muy oportuna. Estamos a menos de un mes de las elecciones del 5 de julio. Catherine. Sí, bueno, la pregunta que le dejábamos al aire al expresidente Fernández es sobre la situación en la que estamos. ¿Qué es innegociable? No solamente para usted, para su candidatura en este momento. Lo innegociable siempre será todo lo que toque el honor, el decoro y la dignidad. Después cualquier cosa se puede negociar siempre, pero todo lo que tenga que ver con esos tres valores de honor, dignidad y decoro, eso es innegociable. ¿Lo han llamado para negociar últimamente? No, ni nosotros hemos llamado a nadie tampoco. Cada quien anda por lo suyo. Presidente, permítame una pregunta, tal vez un poco teórica, un peligro en tan poco tiempo. Pero es que yo he perdido la filiación ideológica suya y el encuadramiento internacional. Ahora mismo yo no sé, no puedo ubicar a Leonel Fernández. Usted tiene una alianza con la socialdemocracia, una alianza con la democracia cristiana. Si nos vamos al PTD, usted está en el centro de izquierda. Usted reivindica el himno de 14 de junio, cuya proclama era la liberación nacional, muy de moda en los años 60. ¿Cuál es la afiliación ideológica en este momento de Leonel Fernández? Mire, el tema ideológico a nivel internacional ha estado en un proceso de mutación, ¿verdad? La cosa hoy día es muy flexible, es muy diversa. Pero yo me defino como parte del movimiento progresista, lo que significa que nosotros creemos primero en la democracia como valor, en la soberanía popular, en el rol del Estado para establecer niveles de equidad social, en el rol del mercado para establecer niveles de competencia entre los distintos sectores económicos. Creemos en un modelo de economía social del mercado, en un Estado social democrático de derecho. Esos son nuestros valores. Eso es una posición de izquierda democrática, de centro izquierda. Ahí nosotros estamos, ese es nuestro valor. El himno del 14 de junio, por supuesto que tenemos que asumirlo. Lo recuerdo desde niño cuando lo escuchaba. Es la lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia social, los valores de las hermanas Mirabal, los expedicionarios del 14 de junio de 1959, la lucha contra la dictadura. Ese himno es parte de nuestra historia, de una época bellísima de la historia dominicana, donde se planteaba justamente la lucha por la libertad y la democracia. Hoy día, eso se combina con una lucha por el progreso económico, el bienestar social, la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente. Hoy día es eso, es mucho más, ¿no? Y a nivel internacional, pues asumimos la Carta de Naciones Unidas, que siguen siendo los valores supremos de la convivencia civilizada de toda la humanidad. Por tanto, yo me defino como lo de siempre, nunca he sido distinto. Creo en los valores del progresismo a nivel internacional. Y a propósito de esa pregunta que hace Nelson, hoy nosotros en el Caribe publicamos un trabajo en el que señalamos, una de las cosas que resaltamos es que los partidos de línea conservadora, a pesar de que, como usted dice, quizá no se puede diferenciar demasiado las ideologías, sobre todo aquí en el país, eso quizá no exista, pero sí hay unos partidos que son claramente de línea conservadora, como el PRCC, la Fuerza Nacional Progresista y el PQDC, y son partidos que lo están apoyando a usted. Hay un tema que divide quizá la sociedad y divide a los políticos, aunque es un tema más social, que es el tema del aborto, que es un tema que no ha permitido, o sea, el hecho de que no se haya puesto la sociedad de acuerdo con ese tema ha impedido que todavía a estas alturas se apruebe el Código Penal.
Cierto. Me gustaría saber cuál es la posición suya sobre eso. Yo le diría, la Constitución de la República define el tema del derecho a la vida, ¿correcto? El Código Penal sanciona el aborto. O sea, nadie discute la ilegalidad del aborto. Lo que se discute es el tema de las 3 causales. En 3 casos distintos, que tienen que ver con violación, incesto o malformación o riesgo de la madre que está embarazada, eso es lo que se discute. Entonces, hay un sector que plantea que si eso figura en el Código Penal como una causal de exención de penalidad, eso podría abrir las puertas para la legalización del aborto como tal. Esa es la preocupación. Mi tesis sobre eso es, no tiene que figurar en el Código Penal. Ese es un tema que lo va a resolver en su momento el Tribunal Constitucional, como ocurrió en España. En España no figura en el Código, no figura en la Constitución, sino que el Tribunal Constitucional fue resolviendo para casos específicos. Y cuando he planteado eso, los distintos sectores están de acuerdo. Al final es un tema del tribunal. Ese tema nunca termina. En Estados Unidos fue el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, que estableció la legalidad del aborto, el caso Roe contra Wade. No fue una ley, fue una decisión del Tribunal Supremo norteamericano, que ahora, como hay mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, se está pensando si puede haber una decisión que deje sin efecto el caso Roe versus Wade. El caso dominicano puede ser igual. Es decir, no se plantea la legalización del aborto, no es el tema, las 3 causales. Y las 3 causales podrán ser conocidas por el Tribunal Constitucional en su momento. Y ellos decidirán qué hacer con respecto a eso. Presidente, en su programa de gobierno usted establece o contempla 7 pilares para avanzar en la construcción de... Aquí hay un poco la versión, ¿verdad? Ahí lo estuve viendo. 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Quiero consultarle sobre el tema educativo, presidente. Sí. Su último gobierno estuvo significativamente marcado por protestas de múltiples millones de personas en las calles, incluso exigiendo el 4% para la educación. A final de su gobierno eso no ocurrió, posteriormente se aprobó y usted ha dicho recientemente que aunque se dirija al 4% a la educación, eso no está dando resultados porque hay recientes estudios que dicen que todavía en la República Dominicana tenemos graves situaciones que atender en esa materia. Si no es con recursos, ¿cómo se hace, presidente, esa perspectiva? Vamos a ver. Cuando llegué al gobierno en el año 2004 fue en el marco de una crisis financiera que generó virtualmente el colapso de la economía dominicana. En ese momento, el gasto en educación era 1.2% del PIB. Durante mi gestión de gobierno se llevó a 2.6 o 2.7. Eso implicó un aumento del 500% en el presupuesto. En el 2004, el gasto en educación era 11.000 millones de pesos. En el año 2012, cuando salgo, eran 58.000. Entre 11.000 y 58.000 hay un aumento de 500% en el presupuesto. Por tanto, no fui indiferente ni insensible al tema educativo. Pero si a eso se le adiciona lo que hicimos en educación superior, que fue la construcción de 10 universidades, 8 extensiones de la UAS, una en Bonao, en Santiago, San Francisco de Macorís, en Mao, en Puerto Plata, en Nagua, en Higüey, en fin, 8. Pero a eso se añadió el Instituto Tecnológico de las Américas y se añade también el Instituto Técnico Superior de San Luis, el primer Community College en la República Dominicana. Si usted le suma eso más lo que se hizo en la UAS, eso pasa del 4%. Pasó mucho el 4%. No se contabiliza porque no lo ven como parte del K12, ¿no? Del sistema de preuniversitario. Pero resulta que el sistema universitario es parte del sistema educativo, ¿eh? Ahora, lo que he dicho, y esto no solamente es para República Dominicana, sino universal, que no existe una correlación directamente proporcional entre volumen de inversión y calidad del desempeño en materia educativa. Y eso se puede ver en muchos países donde ha habido una gran inversión y no ha habido resultados óptimos. Ahora, yo no estoy cuestionando de que se haya invertido el 4%. Yo siempre dije, no el 4, el 5, el 6. Se hará en forma gradual, porque también se requiere de un plan. Y el plan no existía. Se hablaba de dinero, pero no existe el plan. Entonces, con posterioridad, se suscribe el Pacto por la Educación. Posteriormente a los recursos, se suscribe el Pacto por la Educación. Yo habría preferido definir un modelo educativo. ¿Cuál es? En aquel momento no se tenía. Ahora que se tiene, presidente, ¿qué hacer para que la educación dé la talla? Mire, ¿en qué es que estamos fracasando?
Cuando vamos a los sistemas de evaluación internacionales, PISA, para citar un caso, fallamos en 3 cosas que son básicas: lectura comprensiva, matemáticas y ciencia. Entonces, si estamos fallando en lectura comprensiva, ¿qué hay que hacer? Una biblioteca escolar. En cada escuela, una biblioteca escolar, digital y física. Y tener tutores o guías de lecturas. ¿Qué lee un niño cuando tiene 12 años? Y usted lo guía, ¿no? Lo orienta en esa dirección. Crea clubes de lectores a nivel de las escuelas. Y entonces, comprender la importancia del diccionario. Quizás el libro más eficaz es el diccionario. Comprender el significado de las palabras. Y va abriendo a la imaginación y a la creatividad. Segundo, ciencia. ¿Cómo resolverlo? En cada escuela debe haber laboratorios, laboratorio de biología, laboratorio de física, laboratorio de química, de tal forma que usted no aprenda la ciencia de memoria, sino que aprendo haciendo. Hasta ahora eso no lo tenemos. Idiomas. Aprender por lo menos una segunda lengua moderna. Yo tendría preferencia por el inglés, que se ha convertido en la lengua franca del mundo moderno. Bueno, que sea fluido en un segundo idioma. Quinto, alfabetización digital. ¿Verdad? Que el estudiante, pues efectivamente, tenga un dominio de las tecnologías modernas. Entrar en el mundo de la revolución digital, de los idiomas, de la ciencia, de la cultura, del arte. El sistema STEAM, que es ciencia, tecnología, ciencias humanas, artes y matemáticas. Si ese sistema lo aplicamos en República Dominicana, gradualmente en el tiempo podríamos ver una transformación de la calidad de la educación. Eso implicará también, por supuesto, programas específicos para los docentes. Tenemos que tener programas de educación continua para maestros. El maestro siempre tiene que estar en un aprendizaje continuo como docente para poder estimular a sus alumnos, incentivarlos también para que, digamos, puedan asimilar los conocimientos que son necesarios para un ciudadano del siglo XXI. Presidente, Danilo Medina envió hoy una misiva al Congreso solicitando una nueva extensión de la emergencia nacional. Una carta con muchos ejemplos internacionales de países que abrieron más de la cuenta, que abrieron antes de tiempo. Los legisladores de la Fuerza del Pueblo, ¿cuál es la orientación que tendrán? Y si podría existir, como se ha estado rumorando en estos días, un punto transaccional de que por lo menos se mantenga la parte del toque de queda. Mire, cuando yo venía hacia acá, ahora, al estudio, conversaba con mis amigos en el vehículo. Miren esto, igual que en los tiempos normales, el tapón total, para llegar acá me tomó más tiempo de lo usual. Ya la gente está en una situación de normalidad. Entonces yo lo que veo es un problema de tipo conceptual en lo que el gobierno está haciendo. Usted tiene una de dos, o tiene un estado de emergencia, que puede ser, o usted tiene un proceso de reapertura y de reinserción, pero no puede tener los dos al mismo tiempo. Usted puede tener una reapertura cautelosa, una reapertura inteligente, pero vamos a eso. Ya estamos abriendo negocios, ya la gente está volviendo a un cierto nivel de normalidad. Luego no se justifica que usted tenga en la antesala de un proceso electoral de nuevo una extensión indefinida del estado de emergencia, porque también el gobierno se aprovecha que después del toque de queda sus activistas del PLD salen a hacer política. Los opositores no pueden hacerlo. Y eso hay constancia en los barrios, la gente lo cuenta. Después de las 7 de la noche se aparecen por aquí, visitando los patios, visitando las cosas. Están en política, pero los que lo pueden hacer son los del gobierno, los opositores no pueden. Yo pienso que ya estamos ciertamente a menos de un mes de las elecciones. Hemos dicho lo difícil que ha sido esta campaña electoral, donde los candidatos, sobre todo los opositores, no han podido efectivamente hacer campaña. Si usted extiende el estado de emergencia, ¿qué es lo que se pretende hacer con él? Que lleguemos a las elecciones es un estado de emergencia. Y entonces el 5 de julio también será de un día de estado de emergencia. Yo pienso que eso debe cesar en estos momentos. Y entonces que la sociedad siga funcionando, evolucionando. Si observamos alguna situación que amerita preocupación, sencillamente se da marcha hacia atrás. O sea, estar atento, estar observando, estar monitoreando el día a día, y si hay problemas, da marcha atrás. Ahora, ¿qué yo he aprendido de todo esto? Cuando voy a los hospitales a entregar las lámparas de luz ultravioleta para desinfectar los espacios clínicos y hospitalarios, hablo con los médicos.
Un hospital como el San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, que se convirtió en un momento dado en el epicentro de todo el tema del COVID-19. ¿Qué pregunto? ¿Cómo está la cosa aquí? No ha mejorado. Así, ¿cómo así? Bueno, hay menos personas contagiadas, el número de recuperados es cada vez mayor y los fallecidos van disminuyendo, casi no tenemos fallecidos. ¿Por qué eso? ¿Cómo ustedes lo explican? Porque nosotros los médicos hemos acumulado una experiencia en el trato. Entonces hemos desarrollado un protocolo de tratamiento y a este le aplicamos tal medicamento y al este se lo combinamos con tal otro y estamos viendo una buena reacción, una buena recuperación. Hay unos médicos en Puerto Plata que tienen una clínica y me dicen, mire, aquí paciente que llega no tenemos ni que internarlos. Les damos estos medicamentos y pueden irse a su casa y se recuperan. Es decir, la impresión inicial de que es letal de manera inevitable ya no es así. Eso va mejorando. Además tienen intercambios con médicos en Estados Unidos, en España, en Italia, y ese intercambio de experiencias entre los médicos pues ha permitido ir avanzando en un protocolo de tratamiento que hace que efectivamente la gente pueda ir incorporándose gradualmente a la situación. No es que ha desaparecido, todavía el virus está, todavía es peligroso, todavía hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas sanitarias del lugar, pero también hay que ir conciliando, haciendo compatible el cuidado sanitario con una reapertura económica y social. Presidente, a propósito de esa observación que usted hace de la pretensión del gobierno de ampliar el estado de emergencia, que es muy similar la posición suya a la que asume la otra frente opositor, que es el del PRM, que es el cabeza PRM. ¿Usted entiende que el partido de gobierno ha logrado capitalizar políticamente la crisis? Por lo menos lo ha intentado. No, eso es lo que quiero preguntar. Si lo ha logrado. O sea, usted tiene constancia de que ha logrado mejorar el posicionamiento del candidato del gobierno. Vamos a ver. Si usted tiene 60.000 millones de pesos, como ellos han dicho, que han utilizado en los programas sociales, tarjeta de solidaridad, quédate en casa, para ti, todos los programas sociales, FASE, bueno, está bien, yo estoy respondiendo a una necesidad que tiene la población, pero también eso tiene como contrapartida el hecho de que yo me beneficio. Y si quien da la cara ya no es el presidente de la República, sino el candidato, porque el presidente de la República de repente desaparece. Es decir, cuando hay una crisis en un país, es el presidente el que asume el liderazgo. En el caso nuestro, el presidente no ha estado. El que sale y busca el que está varado en tal sitio es el candidato. Y por tanto, el que tiene la visibilidad es el candidato y se está aprovechando de eso. Ahora, una cosa es intentarlo, otra cosa es lograrlo. Si esos 60.000 le añade los 40.000 adicionales de los bonos de Hacienda para pago de obras de infraestructuras, tiene 100.000 millones detrás. Cualquiera que tenga 100.000 millones de pesos detrás debería tener un 90% de intención de voto. Sin embargo, no ha sido así. ¿Por qué razón? Porque este candidato se hace visible, es una creación artificial de la publicidad y de los consultores políticos, pero resulta que no tiene opinión sobre nada. Ustedes lo invitan acá y no viene a la invitación que ustedes le hagan. Ustedes le preguntan sobre educación y no tiene opinión sobre educación. Ni buena ni mala, no tiene. Ustedes le preguntan sobre el sector salud, no tiene opinión sobre el sector salud, no tiene opinión sobre nada. Entonces, cuando un pueblo ve que quien aspira a dirigirle no tiene opinión sobre nada, le da la espalda. No importa todo el volumen de recursos que estés utilizando. Es una creación artificial de la publicidad. Ustedes muchas vallas, muchas cosas bien logradas publicitariamente, pero resulta que en el candidato no hay sustancia. Y eso le impide avanzar en el apoyo popular. Presidente, hablando de lo popular, en el argot popular hay quien dice que el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. Y en esa perspectiva, esa descripción que usted hace del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, era su compañero de partido. Pero debo decir lo siguiente, sí. En 5 años que compartimos en el comité político, nunca levantó la mano para opinar sobre nada. Yo no conocía ni siquiera el metal de su voz, nunca lo hizo. Entonces me llama la atención de que efectivamente es que no tiene una opinión construida sobre nada. Y eso es peligroso para alguien que quiera dirigir un país. En estos tiempos complejos de globalización, de interdependencia, con ese nivel de complejidad que existe, que alguien no tenga opinión, a mí me parece peligroso.
Presidente, pero ¿por qué tal vez extender? Porque en las alocuciones que usted ha dado, en los comentarios que ha hecho a la prensa, usted habla de un partido de la Liberación Dominicana en donde ahora parece, según sus palabras, que reina la soberbia, que reina esta suerte de que nos la sabemos todas. ¿Por qué decidió usted pasar tanto tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana y no tal vez separarse antes? Porque entiendo yo, la soberbia no nace de un día para otro. Claro, y uno la va descubriendo poco a poco también. Mire, yo en el año 2010, cuando logramos 31 senadores de 32, el mapa entero era morado. Teníamos el Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputados y mayoría en el Consejo de la Magistratura para nombrarlo todo. Yo cedí todo eso, todo ese poder acumulado democráticamente a cambio de nada. Yo no pedí un consulado, ni una embajada, ni un ministerio para nadie. Éramos una familia. ¿Qué pasó? Que los que llegan, entonces tienen el propósito deliberado de perpetuarse en el poder. Crean una facción grupal, excluyen a los que no son de ellos y van acumulando un poder que entonces te lleva a modificar la Constitución. Y se hace una primera vez y se quedan en el poder. Muy bien, yo nunca había formado grupo, tendencia, facción, me vi obligado a organizar un movimiento y advertí, esto va a ser de 2 millones de personas, lo que se hizo en el 15 no se va a repetir. Se quiso volver a modificar la Constitución y eso es peligroso por la razón de que ni Trujillo en la historia dominicana se atrevió a modificar la Constitución 2 veces consecutivas. Y cuando ya se dice que es el momento para perpetuarse en el poder, no podía permitir eso. Voy descubriendo que no hay límites, se pierden los escrúpulos, no hay pudor, cualquier cosa se puede. Entonces me doy cuenta que eso implica un retroceso a la institucionalidad. Planteo el tema de los 2 millones, damos demostración de fuerza, no les importa. Entonces el PLD se desvió del curso natural de la historia, después de haber hecho una gran contribución al país. En términos de avance económico y social, desde el punto de vista institucional, la actual facción que gobierna se desvió y lo que hizo fue hacer retroceder institucionalmente a la República Dominicana. No es un tema personal, no es un tema de rivalidades de liderazgo, es un tema de cómo interpretamos el momento. Para mí lo que hay que hacer es consolidar la democracia. Cuando a mí no me tocaba, yo no era candidato ni aspiraba. Me presionaban para que cambiara la Constitución y nunca lo hice. Y apoyaba a otro compañero, en 2 ocasiones al actual presidente de la República. Entonces, ese es el problema. El problema es cuando no se entienden los límites constitucionales al sistema democrático y se cree que se puede hacer lo que se quiera porque se está en el poder. Y eso no es así, eso no es verdad. Presidente Fernández, el Banco Central emitió un informe hoy que asustó a mucha gente. El primer cuatrimestre del año, enero a abril, una caída de menos 7.5%, incluyendo abril, menos 29.8%. Eso evidencia que el futuro de la economía dominicana no es lo más halagador que se quiera. Usted no es doctor en medicina, pero vamos a imaginarnos a Leonel Fernández con un bisturí, presidente de la República. ¿Cuál sería la primera incisión que usted haría? Ya usted orilló el tema del empleo, pero vamos a nivel macro. Sí, mire, ahí no se va a requerir un bisturí, ahí se requiere un ventilador. Es un problema de respiración. La economía dominicana requiere oxígeno, porque lo ha causado justamente un problema de virus. Y todo pasa por etapas. Ciertamente esos datos son sombríos, son tenebrosos, pero yo digo es un problema de corto plazo. En el mediano y largo plazo, incluso esta crisis va a generar oportunidades para la economía dominicana que antes no teníamos. Yo entiendo que esta crisis podrá, digamos, prolongarse todavía hasta diciembre de este año. Y de aquí a diciembre irá mejorando paulatinamente. A partir de julio, por ejemplo, se reanudan los vuelos internacionales. Bueno, ya eso es un caso. Presumo que a partir de septiembre, octubre, lentamente irán retornando los turistas. Gente que perdió el empleo, dominicanos de la diáspora, que perdieron sus empleos en Estados Unidos, poco a poco los irán recuperando. Por tanto, las remesas volverán, en principio lentamente, irán tomando más fuerza después, los turistas también, y las cosas van mejorando. ¿Por qué pienso que en el futuro incluso esta crisis generará oportunidades? Porque creo que habrá una recomposición geoestratégico mundial. Estados Unidos o el mundo occidental dependerán cada vez menos de las cadenas globales de valor que operan en Asia.
Usted tiene el caso, por ejemplo, de los medicamentos, la industria farmacéutica. Hay un monopolio de la producción de antibióticos, de la producción de vitaminas en el mundo asiático. Frente a lo que ha ocurrido, el mundo occidental entenderá que no todo puede estar allá. República Dominicana, con la cercanía geográfica que tiene con Estados Unidos, en el sistema de zonas francas puede atraer muchas inversiones en la industria farmacéutica, como una vez la tuvo Puerto Rico. Puerto Rico era un hub internacional de la industria farmacéutica. Eso puede ser República Dominicana, donde ya tenemos muchas empresas de renombre internacional en el mundo farmacéutico acá. Entonces, eso podríamos aprovechar. Habrá esa recomposición, porque ya es un tema hasta de seguridad internacional. Un mayor equilibrio geoestratégico, geoeconómico. República Dominicana, bien posicionada en ese terreno, atraerá inversiones. Y eso será positivo y fruto de la actual pandemia que tenemos. Entonces, viene el tema, ¿verdad?, entre el bisturí y el ventilador. ¿Cómo lograr la recuperación? El gasto público. ¿Cómo se resolvió el impacto de la crisis financiera global del año 2008 acá? Yo siempre explico, en el 2008 estábamos creciendo 7,5, excelente. Viene la quiebra de Lehman Brothers, se desata la crisis financiera global. Entonces, República Dominicana, ¿qué pasó? 2009 bajamos a 3,5, caímos. Viene el Fondo Monetario Internacional, 1.500 millones de dólares. Gasten eso, inviértanlo en proyectos. Lo hicimos. Al año siguiente, en el 2010, crecimos un 11%. Es decir, es el gasto público lo que te permite efectivamente salir de la situación de parálisis o estancamiento. Ahora bien, nosotros no tenemos los recursos en República Dominicana para eso. O sea, no, el Estado Nacional Dominicano por sí solo no podrá. Pero decía previamente que ese es un tema global, porque no solo es aquí. Si aquí está impactando menos 7,5, Europa es menos 9,5. Europa tiene que salir también de esa situación de empantanamiento. ¿Y cómo lo hará? Igual, la inversión pública. Los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, en el caso nuestro, Banco Interamericano de Desarrollo, inevitablemente que tendrán que proveer mecanismos financieros para que se produzca la reactivación. ¿Qué puede ser? Moratoria en el pago de deuda, disminución de las tasas de interés, reprogramación, concesión de nuevos créditos. La fórmula hay que buscarla, porque también, te dirá, la economía dominicana es pequeña, pero cuando usted suma muchas economías pequeñas, eso es el comercio mundial. Y el comercio mundial para las grandes empresas transnacionales tiene que funcionar. Por tanto, para ellos también es de interés que República Dominicana salga de la situación de crisis, se reactive para ser consumidor de los productos que vamos a importar. Es decir, todos tienen un interés de que la economía mundial vuelva a una situación de crecimiento y de estabilidad. Nos queda poco tiempo, vamos a irnos a una pausa comercial. Al regreso, continuamos la conversación con el expresidente de la República y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández. Ya venimos. Seguimos conversando con el 3 veces presidente de la República y candidato presidencial de Fuerza del Pueblo. Yo quería preguntarle, presidente, es claro que hay ventajas en ser un candidato expresidente porque tiene logros que exhibir. O sea, parte de su discurso es las cosas que hizo. Pero siempre también va a encontrar gente, y yo sé que usted lo ha visto, lo conoce, que lo cuestiona. Cuando usted está haciendo sus propuestas de campaña, dice, pero ya él estuvo ahí 3 veces, ya le estuvo 12 años, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Qué usted le dice a esa gente? El progreso siempre es un proceso inconcluso. El progreso no tiene límites. Hay una dinámica de los hechos que siempre es en mutación continua. Y por consiguiente, yo pienso que hay tareas inconclusas que me permiten a mí retornar al escenario público. Por ejemplo, en el caso institucional ha habido un retroceso. Frente a eso no puedo permanecer indiferente. Entonces, eso me obliga o de alguna manera me estimula, me incentiva a la participación pública, que tendría que ser en este caso por una candidatura. De lo contrario, digamos, el mensaje no llega. Yo siento que hay, en el ámbito económico, nosotros llegamos a tener mucho éxito con un modelo de economía de trabajo intensivo que debe permanecer, pero yo creo que se puede combinar ahora con un modelo de capital intensivo con una fuerte base tecnológica. Bueno, pero eso yo no lo podía decir en el año 96, porque es la evolución de los acontecimientos nacional e internacionalmente. Las cosas van cambiando, las cosas van mutando y para eso hay nuevos planteamientos, nuevas ideas. Entonces eso es lo que de alguna manera me mantiene activo, ¿verdad?, en el escenario político nacional
La idea de que la democracia también es un proceso de continuo desarrollo y el progreso no tiene límites, va evolucionando y todavía, en la medida en que pueda tener la capacidad para discernir sobre estos temas y hacer aportes que puedo considerar sean útiles para el país, pues participo. Esa es la idea. Pero para finalizar, digamos, todo gobierno, toda gestión de gobierno es una suerte de luces y sombras. Lo que hay es que medir qué pesa más, las luces o las sombras. Y uno mide un gobierno si al final del mandato el país está mejor o peor que cuando se inició. Si usted en el 2012 está mejor que como estábamos en el 2004 cuando llegué, bueno, pues entonces fue exitoso. Pesó más lo positivo que lo negativo. Siempre es, digamos, una medición donde se ponen en la balanza ambas cosas. ¿Qué pesa más? Presidente, se publica hoy un informe en donde la República Dominicana aparece en la cola de los países de América Latina junto a Venezuela y Bolivia en la capacidad del combate contra la corrupción. Una de las variables que incluye el informe de una institución estadounidense es la incapacidad del Procurador General de la República de tener independencia. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Esa ha sido una de las principales demandas, por cierto, del candidato, uno de los candidatos, en el caso de Luis Abinader, un procurador independiente. Sí, yo veo que hablan de un procurador políticamente independiente. Sí. Y ese matiz me parece interesante porque, como se sabe, el Procurador General de la República es un funcionario del Poder Ejecutivo. Es designado por el Poder Ejecutivo, no solo en República Dominicana. En las democracias modernas es el Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, ¿quién nombra el Procurador General en los Estados Unidos? El presidente. ¿Quién lo nombra en Francia? El presidente. Lo que entiendo que quiere decirse es buscar una persona que tenga independencia de juicio, de pensamiento, para poder actuar sin que sea interferido por nadie. Existe actualmente la Procuraduría especializada en prevención y persecución de la corrupción. Es que haga su trabajo. Ese es el procurador independiente. Ya hay uno que esa es su función, es que haga su trabajo. Y fíjese que el sistema de Ministerio Público en República Dominicana, todo aspirante a ser miembro del Ministerio Público tiene que ser un egresado de la escuela del Ministerio Público. Entonces se ingresa al Consejo Superior del Ministerio Público y se escoge en base al mérito. La persona que quiere ser fiscal tiene que participar de un concurso que se escoge en base al mérito. Hay una independencia en eso. Esa persona que llegó por su mérito, que fue escogido en un concurso, tiene y debe tener total independencia para hacer la investigación penal y hacer la persecución y hacer las acusaciones y los sometimientos. Tiene que ser así. O sea, por naturaleza tiene que ser independiente. Presidente, estamos terminando. Permítame entrar a su casa brevemente. En su casa le estoy pidiendo permiso. Hay un escenario que usted descarta. El que hablábamos al principio de segunda vuelta, que ustedes apoyen o no al candidato del PLD, pero bien, supongamos que como usted dice. De todas maneras, yo aconsejaría a la gente del PLD que trate con la mayor delicadeza y suavidad posible a la gente de la Fuerza del Pueblo, porque podría ser voto necesario. Hay una encuesta en la cual usted no cree, la Mark Penn, que dice que un 36% de los miembros de la Fuerza del Pueblo simpatizan con Margarita Cedeño. En ese caso, quizás a Margarita en su casa le tocaría el rol de persuadirlo a usted. Y usted tiene la ventaja también de que pueden hacer esa fórmula transaccional. Decía un amigo que en el caso de Margarita, tal vez en el aspecto culinario, podía enseñarle a usted un par de platos más. Mire, no es que yo no creo en la encuesta de Mark Penn. Bernardo Vega no cree en ella. Es al revés. ¿Por qué? Porque él había dicho, y está grabado, que una encuesta por vía telefónica en la República Dominicana no tendría credibilidad. Y la razón es que no existe un listado telefónico combinado con el censo y el padrón electoral que permite una segregación de los electores por sexo, por edad, por ocupación y por ubicación geográfica. Luego, si él no cree en eso, porque la última encuesta, Mark Penn, en la ficha técnica dice que fue por vía telefónica, entonces yo tomo su palabra, estamos en lo mismo. Y en el caso de la transacción en el seno del hogar, ya no tendría razón de ser porque la encuesta carece de credibilidad. Presidente Fernández, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado durante esta noche. Ha sido para nosotros un gusto escucharlo y tiene, por supuesto, este espacio a su orden, no solamente para lo que queda de campaña. Gracias, Catherine, muy amables y le agradezco mucho esta invitación.
Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Decisión 2020. Continúen con la programación de CDN 37, siempre contentos de contar con su sintonía. Bye. Junior Santos es el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Además, es viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las comunidades de dominicanos en el exterior. Con él vamos a conversar a partir de este momento. Buenos días, Junior Santos. Buenos días y que muchas gracias por permitirme estar aquí. Y gracias a Dios y a la tecnología, aún dentro de lo que es las limitaciones, logramos mantenernos en contacto. Así que estamos aquí a su orden. Hay mucho de qué hablar, tanto en el aspecto de la política como del dominicano en el exterior. Tú apenas sumas 3 semanas en el cargo. No sé si ya te has ambientado, si tiene algo que pueda compartir con nosotros de la realidad del dominicano en el exterior en este momento con la pandemia mundial. Sí, mira, realmente no solamente el tema de nuestra recién designación, sino más bien el INDEX es un instituto de recién formación que ha ido tomando cuerpo. En este momento tenemos 11 funcionando, digamos, en un proceso todavía limitado porque hay un tema de presupuesto que se ha estado canalizando, pero sobre todo el INDEX ha contribuido a la socialización del dominicano en el exterior. Y para nosotros es de mucha satisfacción ver cómo, en el caso de Europa, los compañeros dominicanos, nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, han estado haciendo acciones solidarias. Y en el caso de Estados Unidos y Venezuela, Centroamérica, hemos estado participando y ayudando en lo que tiene que ver con la repatriación. Realmente hay muchos dominicanos que tienen una serie de limitaciones y que gracias a esta política social desde el gobierno, de la Cancillería, así como diferentes ciudadanos que han estado colaborando, hemos logrado repatriar a una gran cantidad de dominicanos de diferentes lugares del mundo. El fin de semana vino un avión repleto con 200 y tantos ciudadanos que venían de Sudamérica y Centroamérica, y en el caso de Estados Unidos, este jueves llega otro vuelo, y antes de nosotros entrar ya se estaban canalizando todo ese tipo de cosas. Es un instituto que es como el brazo social de las relaciones exteriores, así que pronto estaremos nosotros ya rindiendo un informe general de lo que se ha estado haciendo, lo que nos falta por hacer, porque todavía estamos en la conformación de los mismos. Junior, a 26 días de unas elecciones nacionales, es mucho lo que se puede hablar con el secretario general del PRD, pero yo preferiría que tú nos resumieras los ejes fundamentales de actuación del Partido Revolucionario Dominicano en este momento. Bueno, en este momento nosotros estamos consolidando nuestra boleta congresual. Llevamos 152 candidatos a diputados y diputadas en diferentes demarcaciones. En la mayoría de los lugares vamos con boletas independientes. Y tenemos candidatos a senadores muy punteros, como en el caso de La Romana. Tenemos un líder sindical que está corriendo para senador. En el caso de Pedernales, con el compañero que todos lo conocemos más bien como el Papero. En Moca estamos corriendo con nuestra candidatura, pero sobre todo lo más importante es el trabajo que estamos haciendo de cara a la consolidación de lo que sería nosotros, como hemos diseñado, ser la fuerza decisiva que contribuya a que Gonzalo Castillo en la primera vuelta sea presidente de la República Dominicana y no evitemos el trauma de una segunda vuelta. En eso estamos. Para eso, toda la semana, martes y jueves, estamos en un programa de juramentación, porque a diferencia de lo que pudieran pensar algunos, el PRD sigue teniendo un interés importante, sobre todo los que quieren hacer carrera política,
jóvenes, profesionales, dirigentes comunitarios, dirigentes sociales y sobre todo vinculado a lo que es una plataforma que ha desarrollado nuestro candidato, que es de solidaridad. Esa campaña de solidaridad que Gonzalo Castillo ha marcado, porque inclusive es bueno saber que la debilidad de la oposición estuvo y está, y por eso ha ido bajando en las encuestas de manera significativa, porque primero empezó a criticar la política social y las acciones de Gonzalo Castillo con el tema de llegar en auxilio de los ciudadanos en los diferentes municipios del país e inclusive lo que tiene que ver con el apoyo a la diáspora, que se encontraban y se encuentran algunos todavía en situaciones muy difíciles. Sin embargo, la oposición ha tenido que recurrir a esa práctica con todas las limitaciones, ya que no tienen ni la vocación, ni el deseo, ni la infraestructura para hacerlo. De ahí que nosotros, todos nuestros candidatos, están muy vinculados a hacer la comparación clara entre dos tipos de ciudadanos que aspiran a la presidencia. El ciudadano que por vocación automáticamente se presentó el tema de la pandemia, salió en acciones solidarias en busca de ser una mano amiga de los ciudadanos que tenían limitaciones. Y otro ciudadano que aspira a la presidencia, que cuando se anunció la pandemia decidió quedarse en su casa cuidando de él y de su familia. Y más adelante hemos visto cómo la comparación también se da a la hora de discutir las acciones de Estado. Nuestros diputados han promovido el tema de servir de apoyo para las acciones, como por ejemplo el tema de la declaratoria de emergencia nacional, para que el gobierno pueda llegar en auxilio tanto en el sector empresarial, el sector comercial, como los ciudadanos con el tema de la asistencia, porque si mandamos a nuestros ciudadanos a la casa, a la cuarentena, el Estado tiene que dar alguna garantía. Cada vez que se presenta el proyecto, vemos a unos diputados promoviendo la vida, donde el centro fundamental es la gente, y vemos a otros diputados promoviendo, yo diría de manera radical, si se quiere, promoviendo la muerte, porque quieren impedir que las acciones solidarias del gobierno se sigan desarrollando, igual que las medidas que permiten mantener la estabilidad económica y la estabilidad social en la República Dominicana en medio de esta pandemia. Candidatura propia que lleva el PRD, además la posibilidad de que el elector vote en la casilla del partido tiene una gran importancia, y es la posibilidad de que el Partido Blanco conserve su personería jurídica a partir de lograr un 5% de la votación. No nos fijemos en marzo, aunque creo que al PRD, comparado con otros partidos, no le fue tan mal, porque marzo no es el reflejo de mayo, en este caso de julio, porque cada proceso tiene su particularidad. Además de que el elector dominicano es muy emotivo y poco racional. ¿Cuáles son las expectativas del PRD en cuanto al monto de su votación ahora para julio? Mira, nosotros estamos trabajando con metas electorales específicas. En el caso de nuestros candidatos a diputados, sobre todo, le estamos estableciendo metas individuales y metas colectivas, ya que, de acuerdo al método de Home, el escaño se le aplica al partido y después entonces se busca a los diputados que más votos preferenciales han obtenido. De ahí que nosotros hemos estado trabajando en que nuestras boletas funcionen como si fueran planchas, que funcionen de manera colectiva, que cada uno desarrolle lo que es el fuerte que pudiera tener, al igual que proteger lo que pudieran ser algunas debilidades que hay que fortalecer en cada uno de ellos. El partido ha estado muy atento, dándole asesoría, apoyándolo en diferentes acciones, pero lo más importante es que nuestros candidatos, inspirados en el concepto de que primero la gente de Peña Gómez, han estado desarrollando muchas acciones solidarias y hemos sustituido la inversión en propaganda por apoyo en alimentos, apoyo en kit de prevención como es mascarilla, manita limpia, guantes y ese tipo de cosas, y fumigaciones
y saneamiento de diferentes lugares. Así que nosotros estamos proyectando, primero, de que quede claro de que el PRD será la fuerza decisiva en esta elección y solamente hay que ver los pronósticos que nos daban a nosotros en el 2000, ahora en las elecciones de marzo. Nos daban que íbamos a quedar supuestamente por debajo del 2%. Sin embargo, sobrepasamos el 5% y ganamos más alcaldía que la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista juntos. Segundo, nosotros logramos ganar alcaldía de manera independiente, con boleta única. Y ahí se captaron unos 54,000 votos, que cuando usted lo suma a lo que sería la acumulación dentro, digamos, si las elecciones hubieran sido presidenciales, Gonzalo Castillo queda en primer lugar, porque esos 54,000 votos del PRD, lo más seguro era que iban a votar también por Gonzalo Castillo, si hubiera sido presidencial. Lo tercero es, el PRD y el PLD no logramos coordinar y llevar candidaturas comunes en 29 lugares de los que se perdieron, porque fuimos separados. Cuando sumamos los votos que obtuvo el PRD y el PLD de maneras independientes, de esas 29 alcaldías, hubiéramos ganado 21 sin ningún problema. Y así sucesivamente se va viendo cómo el PRD, desde que diseñamos la política de fuerza decisiva y además de que nos consolidamos como la tercera fuerza política en la República Dominicana, tenemos un plan claro de que ahora el 5 de julio, un día histórico para el PRD, porque es un día que está dentro de lo que es la llegada del PRD a la República Dominicana. Podemos decir que el día que llegó la democracia, y de ahí en adelante nosotros hemos sido, digamos, la fuerza decisiva en el proceso democrático de la República Dominicana. Hemos sido una fuerza decisiva en la consolidación del poder local a través de los ayuntamientos y hemos sido una fuerza decisiva en la participación de la mujer y la juventud en todo este proceso. Bueno. Nosotros hoy estamos convencidos de que el 5 de julio nosotros vamos a sobrepasar la meta que nos hemos propuesto, que es mantener al PRD dentro del sistema político nacional, dentro de la fuerza mayoritaria, pero además ser una fuerza importante en la decisión legislativa, ya que nuestra proyección es sobrepasar la cantidad de 20 diputados a nivel nacional y por lo menos estamos compitiendo con posibilidad de ganar en una o dos senadurías de la República Dominicana. Bueno, gracias Junior. Yo creo que a tan pocos días de que se cuenten los votos, veremos cómo le va al Partido Blanco. Tú tienes razón en algo, ustedes sacaron más votos que la Fuerza del Pueblo, más votos que el Partido Reformista, pero ya eso se verá con detenimiento con los resultados nacionales. Gracias nueva vez al secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Junior Santos. Gracias, Junior. Gracias, bye bye. Bueno, hay un acontecimiento mundial en el que ningún país se ha quedado fuera y la República Dominicana no podía ser la excepción. Susan Castaño está con nosotros desde el Parque Independencia. Es en vivo el programa. Sí, puede echar un poquito más. Saludos, efectivamente CDN se ha apostado en la avenida Bolívar, específicamente Palo Hincado, en las inmediaciones del Parque Independencia, donde estaría convocada para este martes a las 10 de la mañana una marcha denominada Una Flor para Floyd y contra el racismo por un colectivo pro-haitiano en la República Dominicana a raíz del más reciente asesinato afroamericano en Minneapolis, Estados Unidos, George Floyd, a manos de agentes policiales. Vemos cómo está militarizado todo el perímetro, además de que se han apostado unidades del Departamento contra Motines de la Policía Nacional, pero también desde ya se ha apostado aquí en las mediaciones de este Parque Independencia algunos nacionalistas, específicamente un abogado de las víctimas que han caído a manos de haitianos y otros grupos. Vamos a conversar con el abogado Robert Cabral para que nos manifieste su repudio hacia esta manifestación que estaría convocada para hoy a las 10 de la mañana contra el racismo. Gracias, le agradezco mucho. Buenos días.
Nosotros hemos venido acá y hemos convocado desde hace varios días una oración por las víctimas dominicanas del machete haitiano. Sencillamente, nosotros entendemos que este es un acto de provocación porque no es posible replicar en República Dominicana lo que es un conflicto de los afroamericanos por el uso brutal de la fuerza en Estados Unidos. No son las mismas situaciones ni son las mismas circunstancias. En República Dominicana, las víctimas de racismo son todas dominicanas. Usted tiene al cabo Ontario Montero, al cabo Bruno Polanco de la Policía Nacional, a Cielo García, a Tilito Silvestre, a Domingo Pujols, todos los agricultores, las mujeres asesinadas y violadas por la agresión permanente y continua de la violencia haitiana. Entonces, el racismo aquí se está practicando de manera efectiva, de manera real, contra los dominicanos. No es posible aceptar este tipo de provocación que constituye un acto de conspiración contra la existencia del pueblo dominicano. De lo que se trata aquí es que los haitianos pretenden utilizar el caso Floyd, que es víctima de una brutalidad o exceso de la fuerza en Estados Unidos, para promover su agenda racial, porque lo que están buscando es sembrar odio y división racial en República Dominicana. Y nosotros entendemos que las autoridades gubernamentales tienen responsabilidad en esta provocación, porque permiten que esta agenda antidominicana se promueva y desarrolle en el país. Muchísimas gracias al abogado de algunas de las víctimas que han caído a manos de nacionales haitianos en la República Dominicana. Hasta el momento no hemos visto que han hecho presencia los organizadores de esta gran marcha contra el racismo que se estaría realizando en el país a propósito del más reciente asesinato del norteamericano George Floyd. Volvemos a reiterar, está militarizada toda el área de la Bolívar, específicamente la Palo Hincado, el perímetro que comprende el Parque Independencia, por un gran despliegue de agentes de la Policía Nacional, así como también de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre. El tránsito se puede observar un poco congestionado en la zona, también se ven una serie de vallas y otros elementos para evitar eventuales manifestaciones que puedan generarse a raíz de esta marcha que estaría convocada justo en momentos en que la República Dominicana vive un estado de emergencia nacional por incidencia del COVID-19 y el Poder Ejecutivo ha solicitado a la población una serie de medidas, específicamente con el distanciamiento social y evitar todo tipo de aglomeración o manifestación, y esta se estaría realizando, estaría pautada para el día de hoy contra el racismo específicamente. Eso es la información que tengo. Nosotros seguiremos aquí apostados en las inmediaciones del Parque Independencia. Con esto retorno con ustedes al estudio. Gracias, Susan. A la pausa. Desde Enfoque Matinal solo resta darles las gracias por la compañía y la invitación para mañana a partir de las 7. Nos vemos.